Acabamos de grabar el episodio 8, El arte de San Miguel de Allende, con Adriana Baker. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo se te hizo el episodio? Bien, es un juego un poco interesante que no le avises al entrevistado de qué vas a hablar. Hubiera sido más rico si me hubieras dejado tarea, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que la plática fue absolutamente vivencial, ¿no? Sí. No, pues definitivamente. Eh, ¿Tenías tú alguna idea de qué tema íbamos a hablar? ¿O qué pensabas que alguno de los temas que podríamos hablar cuando te invité? Hombre, no pensé que me ibas a preguntar de San Miguel, sinceramente. Pensé que me preguntarías sobre el papel o eventualmente que me preguntarías, y eso me da un poco de más miedo, sobre Neptuno, Plutón y Saturno. Sí. Temí que me preguntaras algo al respecto. Ujú. Ok. El motivo para escoger este tema fue porque pues es obvio que yo sé que San Miguel de Allende es un lugar que te apasiona, pero el arte también. Entonces, inicialmente íbamos a hablar de arte, pero cuando puse a hacer la investigación dije, madres, esto es demasiado, me sobrepasó. Dije, no voy a poder, o sea, no le hallé ni pies ni cabeza. Entonces, después de estar una hora investigando, dije, bueno, vamos a empezar con San Miguel. Y también dije, me está sobrepasando San Miguel. Entonces no sabía yo cómo hacerle. También hablar sobre papel, sobre tu negocio fue otra opción. Pero algo dentro de mí dijo, bueno, pues ¿por qué no hablas del arte? Pero limítalo a San Miguel y hablamos de los dos al mismo tiempo. Hablamos de San Miguel, pues Adriana tiene mucha experiencia de la escena del arte ahí en San Miguel y de la ciudad en sí, y pues sirve que si la gente no lo conoce, pues lo puede conocer a través de tus vivencias. Sí, esa fue la razón por la cual escogí este tema. Pues qué bueno que no te centraste en el arte porque yo no tengo nada que hacer ni nada que hablar. Eh, Hay personas, cualquier cantidad de amigos que yo sé que tú conoces que lo hacen infinitamente mejor, ¿no? Pero hablar de San Miguel, pues es la oportunidad de recordar a muchos cuates amigos y pues de Sí. decirle a la gente que vaya a San Miguel para que galeristas y pintores que residen ahí vuelva a reactivarse su economía. Esperemos que mucha gente vea eh, tu, esta entrevista, esta plática más que entrevista, Plática. ¿no? Sí, Porque es un lugar adorable y estoy segura que cualquier persona que nunca haya ido a San Miguel lo va a encontrar adorable. sí. Sí, mi único temor con esta plática era de que tocara alguna fibra sensible y la nostalgia se expresara por medio de lágrimas en tus ojos. No, eh, eso fue San Miguel parte uno, que siempre estará muy grata en mi memoria, toda mi experiencia. Pero yo creo que en unos años pocos realmente tendremos San Miguel parte 2, pero ya Ok, con la ya, idea de quedarme a radicar ahí. excelente, excelente. Y espero Sí, que me vuelvas a invitar, ¿eh? pero por supuesto, además la pasamos muy bien. Estuvo muy Yo lo chido. disfruté mucho. Sí, estuvo muy padre, estuvo muy padre. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Adriana. Y a la gente que nos ve, nos escuchan, los dejamos con el episodio. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté platicando aquí con Adriana. ¿Sale? Hasta luego. Gracias. Gracias. Y ya. Bienvenidos a Chronicast Entrepreneur. En cada episodio platicamos un tema específico, acorde al invitado y mis ganas de catarsis personal. Escúchanos mientras bebes vino y tal vez logres recordar lo que te hacía feliz. Nuestra invitada de hoy es diseñadora gráfica, una mujer de intuición creativa, empresaria de papel, apasionada de las estrellas y el arte. Con nosotros, Adriana Baker. Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos
tu audiencia, tu público. Bien, gracias. Gracias por la entrevista o la Excelente, plática. excelente. Cuando digo empresaria de papel, sí sabes a qué me ¿Mm? refiero, ¿verdad? No sé cómo no, claro. Es Y nunca mejor dicho, una empresaria de papel. excelente, excelente. Bueno, pues, pues empezamos. ¿Sí? Dime. Proveniente del latín ars y equivalente al término griego techne, que significa técnica, al principio se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer, como cocinero, jardinero o constructor. Con el tiempo se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con lo estético y lo emotivo. Estamos hablando de la palabra arte. Hablando de lo mismo, pero diferente tema, con una población de más de 70,000 habitantes y a una distancia de 270 kilómetros de la Ciudad de México, esta ciudad fue fundada en 1542 por el fraile franciscano Fray Juan de San Miguel, bautizando el asentamiento como San Miguel el Grande. Hoy en día, mejor conocido como San Miguel de Allende. Hoy hablaremos Ya. de el arte de San Miguel de Allende. ¿Qué tal? Wow. ¿Qué tal, Adriana, con el tema? No, Sí, bueno, no me lo esperaba, pero bien, vamos a ver qué podemos hacer por San Miguel. excelente. Podría decirse que la escena del arte en San Miguel comenzó en 1927, cuando Felipe Cosio del Pomar, un artista y diplomático peruano en el exilio, visitó San Miguel y se enamoró de la calidad de la luz. 10 años después fundó la Escuela Universitaria de Bellas Artes en las instalaciones de un antiguo convento. La Escuela de Arte todavía está en funcionamiento hoy en día y durante todo el año se realizan espectáculos de música y danza, exposiciones en galerías, tiene una sala de conciertos, hay clases de arte y otras actividades relacionadas con las artes. Eh, Adriana, ¿cómo fue que te volviste tan apasionada del mundo del arte? ¿Y conoces este lugar de el, la la Escuela Universitaria de Bellas Artes? Sí, Nigromante. Bueno, hay que aclarar una cosa, ¿eh? El arte me gusta como un diletante, pero hasta ahí. Realmente mi formación, en todo caso, podrías tacharla de comunicadora. Y realmente la mayor parte de mi vida me he dedicado a vender papel y a las artes gráficas. Ujú. El interés por el arte, pues yo creo que lo tenemos todos. En casa fue por mi papá, tanto por la música como por la pintura, pero más la música en el caso de mi padre. ¿Cómo llegué al tema de San Miguel Allende? Pues mira, querido Víctor, uno hace preguntas que no debe hacer en un momento y surgen unas respuestas que te sorprenderían. En una ocasión aquí en Aguascalientes tomando café, estaba escuchando a personas comentar sobre una exposición pictórica que había aquí en la Casa de la Cultura de Aguascalientes. Ujú. Quiero decir que en Aguascalientes hay mucha labor artística, mucha. De hecho, los artistas como Herrán y Fructuoso Contreras son oriundos de aquí y es una eh, larga trayectoria de artistas que ha dado Aguascalientes. Sí. Pero el tema es que yo no me sentía con la capacidad de dar una opinión sobre el arte y yo escuchaba palabras como, no es que mira la pincelada y mira la paleta de color que maneja y la intensidad y la profundidad. Y yo decía, eso es cuento. Perdón para los que vayan a oír, pero yo decía, eso es cuento. O sea, yo puedo ver un cuadro y decir, me gusta, no me gusta, me apasiona, me genera Sí, sentimientos de amor, odio o me es desagradable. Yo entiendo que el arte debe de generar cuando menos una emoción. sí. Eh, y se me ocurrió hacer la pregunta no voy a decir el quién, pero hice esa pregunta. Digo, todo eso que dicen es verdad, es correcto así decirle la pincelada y la paleta y la profundidad. Y sí, claro, digo, es que yo no experimento eso. Yo puedo decir que buen cuadro, como
El cambio de guardia de Rembrandt, Sí. que me encanta. Pues sí, pero no con las señoritas de Aviñón de Picasso, o sea, sí, pero no. Sí, está bien, sí es interesante, pero no me gusta. Bueno, a partir de ahí, pues se sucedió una visita a San Miguel Sí. y me pareció un lugar muy bonito. Yo lo había visitado 2 veces antes, una con mis padres y otra con mi exmarido, pero en esta ocasión me pareció muy interesante y dadas las circunstancias en ese momento en que me encontraba con mi oficio, que es vender papel, yo estaba intentando ampliar la red de ventas a través de Internet, de mi página de Internet, y me pareció el 2014 una buena opción para celebrar mis 50 años y además desarrollarme mejor en el ambiente de venta de papel en Internet. Así que me fui a vivir a San Miguel. En principio pensé que un año sería interesante, pero se extendió a 5 años. Excelente. Ahí, ahí fue donde me contacté con muchos pintores bohemios, realmente, algunos de gran escuela. Y bueno, pues San Miguel es un lugar extraordinario. Eh, Se creó un ambiente muy cosmopolita porque de hecho, voy a corregirte ahí en los datos, yo Sí. creo que hoy en día San Miguel debe de tener unos 180,000 habitantes y yo creo que más o menos un 10% son extranjeros, si no es un 15%. Y los extranjeros pues vienen realmente a dedicarse a pintar como una labor profesional o como una labor recreativa. Eh, Así que ese fue mi contacto con el arte. Mm. Luego conocí a otros galeristas y también se me ocurrió la idea de poner una galería. Y bueno, pues ese fue mi contacto con San Miguel. Qué padre. Sí, aparte que cuando las primeras 2 veces que fuiste a San Miguel, me imagino que no ibas con otras intenciones más que pues pasártela suave, conocer algunos lugares, etcétera, etcétera. Y ya esta última vez que fuiste ya era pues con la intención ya traes la intención, ¿no? De ampliar tu red de influencia mercantil, pero aparte también ya traías esa espinita, ¿no? De conocer un poco más sobre la técnica en el arte, ¿no? Entonces eso pues también ayudó mucho a a ir ya pues, con intención, con la búsqueda, ¿no? A mí me llamó más la atención, aparte de la apreciación del arte en sí, voy a demostrar mi vena empresarial. A mí me llamó la atención cómo se vendía el arte en San Miguel, porque eh, pues sinceramente, en mi opinión, y en lo que yo decía, sí, el arte se vende, pero se desplaza muy, muy lentamente. No es como vender tornillos o como mi mismo negocio, ¿no? Como vender papel. Y sinceramente me planteé ahí en La Aurora, que es una especie de complejo de galerías, a ver cuánto se vendía. No es un producto que se desplace en gran cantidad, pero cada vez que se vende una obra, pues sí, Ujú. evidentemente el monto es alto, muy alto, Sí. ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las ganancias. Eh, lo mismo para una eh, tienda de antigüedades, como para una galería de arte, tanto de pintura como de escultura, ¿no? Pero aprendí muchas cosas ahí, más allá de mi aprecio personal por lo que me gusta en el arte. eh, Me llamaba más la atención la generación de dinero, sinceramente. Y descubrí que el arte se puede ver en muy distintas formas. Uno, digamos, el que encuentro más genuino es pasear por las calles de San Miguel y comprar un cuadro, ya sea en una galería de prestigio o con algún pintor que está pintando en el parque, que es típico de ahí a los pintores. Lo compras, ¿por qué? Porque te gustó, porque te identificaste con el pintor, porque te identificaste con su tema, porque sentiste y viviste lo que el pintor quería comunicar. Para mí eso es lo más genuino en una relación
cliente artista o como Sí, dicen algunos, mecenas visual y el artista. Eso es para mí lo más genuino. Después viene otra serie de compradores que son ya conocedores de arte y que van buscando artistas específicos, ¿no? Y que puede ser un cauduro, un capelo, y pagan evidentemente grandes cantidades por sí, comprar una pieza de ellos, ¿no? O Javier Marino, cualquiera de los grandes del arte moderno contemporáneo. Y luego viene algo que me pareció sumamente interesante. Eso es lo que más me atrajo. El arte es un refugio de dinero. Uno puede ponerle un precio a una obra y entrar en una convención, es decir, convenir con los demás que ese es el precio. ujú, Más allá de su valor real, más allá de su valor estético, es un lugar para refugio de ingresos o refugio de bienes, ¿no? Es decir, tú quieres guardar dinero y no quieres tenerlo en el banco o cómprate una obra de arte. mm, ok. Y esa Inversión. parte es muy interesante porque inclusive el arte está sujeto a que existan burbujas económicas sobre él, ¿no? Eh, puedes ir a una subasta, haces una puja sobre determinada obra y puedes inflar el precio de la obra y automáticamente ese artista pues pasa a Otro nivel. valer más, ¿no? Sí. O inclusive si el artista ha tenido un poco de suerte o ha tenido buenos representantes, el artista expone en un museo y su obra vale más, ¿no? Ujú. Pero si uno quiere guardar dinero, el arte es un buen medio. Eh, a mí me pasó una cosa muy curiosa en San Miguel, y lamento decir esto, pero es interesante. Viviendo allá, pues tuve un robo a casa y tenía yo varias obras, pues de un precio interesante, vamos a dejarlo Sí. así. Y nadie se llevó las obras de arte. Va. Con lo cual, con lo cual, con lo cual llegamos a la conclusión que es inclusive hasta seguro tener arte, ¿no? Sí. Hablando relativamente. Es más probable que te roben un anillo de oro, etcétera, que una pieza que la gente desconoce el valor o una antigüedad, ¿no? Sí. Sí. Ese fue mi contacto con San Miguel. Ah, genial. Pero soy solamente una diletante del arte, no una conocedora del arte. Sí. Me acuerdo que cuando andábamos allá en San Miguel, Ujú. me acuerdo mucho que me llevaste a una galería y tú sabías que yo era totalmente ignorante de los precios de los costos. Y me acuerdo cómo te reíste cuando me enseñaste una obra y me dijiste, esta obra cuesta, creo que me dijiste, cuesta 14,000. Y yo, y yo dije, ay, caray, yo dije, pues, yo pensaba que valía como 800 pesos. Entonces me dices, no, esta obra vale 14,000. Y dije, caray, sí está cara. Y me dices, dólares. Y Exactamente. casi mis piernitas nomás temblaron. Dije, caray, no. Y estuvo padre porque esos 2, 3 días que convivimos ahí en San Miguel, Ujú, donde me estuviste explicando el por qué las obras, pues, el precio de las obras, ¿no? ¿Cómo se justifica? ujú. eh, en verdad, pues sí cambia bastante la manera en que los ves. Y también hay como un problema ahí cuando hablas cuando la gente habla sobre obras de arte y el dinero, porque es como que el arte y el dinero no se relaciona, pero para la gente común, la gente que no conoce. Ok. Claro ejemplo, ¿no? Si tienes ahí un hermano, un hijo, un sobrino, un familiar, un amigo que se quiere dedicar a eso, lo primero que dices, Ujú. caray, pues primero, consigue un empleo que te mantenga y luego ya después, dedícate a eso, ¿no? Porque sí está visto de una manera, ahí hay una combinación extraña entre lo que es la inspiración, la belleza, el arte y la economía, ¿no? Bueno, pero es que aquí es como todo. Tengo un buen amigo virtual, es decir, a través de las redes,
Refugio Vázquez, que él le gusta pintar. Le dije, bueno, ¿y por qué no te dedicaste a la pintura? Me dice, porque no encontré talento en mí, y me enseña una copia del Gallero de Herrán. Fabulosa, la verdad, fabuloso su trabajo. Le dije, hombre, qué bueno que tú dices que no tienes talento, ¿no? Sí. Porque es estupenda, tu copia es estupenda, ¿no? Más allá de que evidentemente la originalidad se paga mejor, pero la copia como un desarrollo de la técnica es muy buena. Pero él, como un buen libriano, como tu lunes, es que es muy difícil colocarse en el ambiente del arte como un pintor, por lo que acabas de decir. Y yo agregaría sí y no. Es muy difícil en cualquier disciplina, en cualquier área en la que te vayas a dedicar, ser el número uno o destacarse. Si no habría, si no todos seríamos Sí, el número uno, ¿no? sí, Entonces, exactamente. evidentemente es difícil. Lo que pasa es que el arte tiene un detalle que no tienen otras disciplinas u otras profesiones más, vamos a ponerle vulgares, ¿no? Como ser un comerciante de comida, por ejemplo, ¿no? Que el arte, al ser una expresión humana, se desarrolla, sí, necesariamente en un ambiente bohemio. Y el ambiente bohemio tiene una línea divisoria muy delgada en donde pintas por el placer de pintar Sí. y te olvidas de la disciplina de pintar. Y esa pequeña línea hace la enorme diferencia. Pensemos, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. Ya sé que es Sí. un ejemplo muy trillado, pero bueno, fue un hijo que su padre se fue por cigarros, ¿no? Entonces, digo, fue hijo de una mujer no casada, pero su padre lo reconoció y a través del padre y del abuelo lo inscribieron a pintar en Florencia, ¿no? Sí. A lo que quiero llegar aquí, más allá de la historia de Leonardo o la historia del arte en sí, que además cualquiera me puede corregir y seguramente me voy a equivocar en lo que voy a decir, pero en la apreciación no, es nadie en ninguna profesión, en ninguna, llega de 0 a 100 en una vida. Siempre he pensado que la frase que decía mi padre, que detrás de una gran fortuna hay un gran crimen, entendiéndose con la expresión de gran crimen, se refiere a, hay un hecho puntual que fue el eslabón para que se dieran las cosas. Si Leonardo no hubiera sido hijo bastardo de un tenedor, es decir, que tenía recursos, Sí. no hubiera podido tener acceso a las academias en Florencia o a los talleres con otros pintores en Florencia y con otros escultores. De tal suerte que se reúnen dos características, su inmenso talento y, bueno, el poder desarrollar su creatividad, sus conocimientos, etc. Aún así, Leonardo no tiene éxito en su vida, me refiero a éxito económico, tiene una serie de fluctuaciones impresionantes. Y este amigo refugio me decía, imagínate lo que es que un día te encuentres una serie de dibujos hechos por Leonardo que estaban envolviendo carne en un mercado hace 200 años y ahí se los encontraron, ¿no? Es decir, cuando Leonardo se muere, muchos de sus dibujos pues se pierden, ¿no? Sí. Sin que muchos supieran dónde estaban o qué valían o qué, ¿no? Realmente quien goza a nivel económico a estos artistas es otra gente. Es la gente que se dedica a la banca, finalmente, ¿sí? Es decir, es la que pone precio a las cosas, es quien mueve algo, es quien es, hoy en día serías es un influencer, ¿no? En quien hace la labor de decir, esto vale. Y claro, vale porque se sostiene, porque las obras de arte clásica son fabulosas y se sostienen por su propio peso, pero si encima lo pones de moda y si encima
tienes un inversionista que apuesta por eso, pues tienes el resultado que tienes. Por eso, el tema es, ¿te vas a dedicar al arte? Bien, consíguete un mecenas, porque lo necesitas. Es como un deportista igual. Su periodo de éxito es muy breve en un deportista, así que requiere muchísima inversión al principio para que se vean los frutos a mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, el arte es algo parecido. De hecho, tú puedes hacerte rico con el arte sin tener la menor idea de nada del arte, simplemente invirtiendo. Entonces, el mecenas es el inversionista, en este caso. Efectivamente. Hay muchos artistas que tienen un talento fabuloso, pero no tienen dinero. Entonces necesitan de alguien que inviertan en él, que le pongan un taller, que le compren toda su obra, que desplacen toda su obra, cualesquiera que sea esta, ¿no? Que no es el resultado, digamos, que no es la circunstancia de otra profesión. Vamos a poner, por ejemplo, va comercial, ¿no? Mi sobrino Juan, que está estudiando para chef, hace postres y dulces y pan y le encantan, ¿no? No necesita un mecenas, en todo caso va a necesitar un mecenas de degustación para dar la aprobación de si me gusta o no me gusta, pero la probabilidad de que venda su arte culinario es más alta que en otros ambientes. Realmente son números, a fin de cuentas son números. Para que alguien vea una obra y se enamore de ella, necesita ser vista. Que esté en el estudio de alguien, pues ahí no va a pasar nada, ¿no? Exacto. Entonces necesitas verla. Yo hice algo que hace mucho tiempo en mi negocio, pues el papel se mueve a través de muestrarios y yo le ponía carátulas a los muestrarios de artistas clásicos o escenas de alguna pintura en especial, ¿no? No necesariamente toda la pintura. Y luego cuando me fui a San Miguel dije, bueno, ¿y por qué no cambiamos las carátulas de los muestrarios por obras o por pintura o por trabajo de artistas que están vigentes, que están actualmente haciéndolo, ¿no? Sí. Porque pues eso es más real, no es que yo vaya a hacer ninguna labor, pero uno no sabe, ¿no? Es como, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Las cajitas de cerillos clásicos, ¿no? Sí. Que tenían ahí a la Venus, la ¿no? Venus de Milo, sí. Ajá, entonces, ¿cuántos no la vimos, no? Imagínate si en el arte utilizaras los productos de consumo diario para promover. Más gente conocería el arte de muchos artistas que hoy en día pues duermen la noche de los tiempos, ¿no? También por otro lado tenemos el detalle de que hay artistas que no quieren que su obra sea estampada en un producto común, ¿no? Comercial. Okay. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. Es como cuando vas a una subasta y se vende por cualquier cantidad de dinero un Rivera, Tamayo, etcétera, ¿no? Y va a dar a la casa de un rico y nadie más lo va a volver a ver. Creo que hay muchos artistas que deberían de estar a la vista del público en general, que no deberían de pertenecer a un solo dueño, ¿no? Artistas. No tener el monopolio de la obra de arte. Perdón por la interrupción, pero entró por ahí una llamada. Okay. Esa es mi opinión con respecto al arte. Si el artista se quiere dedicar a el jovencito, etcétera, por ejemplo, mi sobrino Mario, que pinta también, pues mi primera opinión sería, bien, pon tu arte, aunque no te paguen en todos lados para darte a conocer. Y lo demás, pues ya vendrá solo, ¿no? Sí. O pon tu arte en cuanta galería te den la oportunidad de ser recibida. Tengo un muy buen amigo, Alberto Cayetano, que a lo mejor te acuerdas que te llevé a esa galería ahí en San Miguel, y tiene una labor muy generosa, sinceramente. Él representa
en su inmensa mayoría artistas oaxaqueños, aunque también le da cabida a otros artistas, ¿no? Ujú. Ahora Ok. ya no me sigas preguntando de arte Sí. porque No, no no, es mi pues área en especial. es tu programa, Adriana. Sí. Oye, entonces aquí está interesante porque yo lo que veo por lo que me estás platicando, Ujú, hay dos tipos, no sé si decirlo, de artistas, ujú, o no sé si decirlo como dos tipos de pensamiento con respecto al mercado del arte. Uno ujú. sería como el que tú piensas, de que dice, sabes que el arte debe tener acceso, debe ser acceso universal. O sea, mientras Sí, más se vea, ¿no? Como el ejemplo de los cerillos, claro. eh, en cosas mundanas de uso común, ¿no? Sí. Y la otra pensamiento es de que no, mi arte debe estar muy exclusivo, solamente acceso ciertas personas. Es Y que aquí, además, ¿sabes? ajá, Perdón, además hay un detalle que es el signo de los tiempos, es decir, el cambio que nos está sucediendo, eh, que mucha gente del arte, tanto vendedores, galeristas o artistas, no perciben este gran cambio y no se suben a la plataforma del gran cambio. ¿A mm, qué me refiero? Con este avance tecnológico del cual tú y yo gozamos y vivimos a través de él, con prácticamente esta era de robotización, tienes la posibilidad de reproducir masivamente cualquier cosa, porque lo sí, hace un robot y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, tú puedes ser un artista y tener una idea de algo y hacer tu obra única que va a esperar ahí un rato a ser vendida o ofrecerla a estos medios de reproducción, que puede ser, no sé si te ha tocado ver estos robots que pintan paredes sí, y las pintan, o sea, pintan un mural, transfieren el mural que ya está digitalizado a la pared. Y sí, me parece extraordinario, ¿no? Porque lo va a hacer la máquina, lo va a hacer más rápido, va a copiar fielmente los trazos del artista y más gente va a conocer esa obra y a ese artista. El aplicar el arte a la tela a través ahora de estas máquinas fabulosas que te pueden imprimir géneros con lo que se te ocurra, hacer corbatas, etcétera, a mí me parece que es maravilloso. Así que puedes tener la obra de tu artista favorito y puedes portarla. Porque además también nos enfrentamos a otro punto. Una casa tiene espacios finitos, o sea, hay X número de sí, paredes. Y nada más te van a caber X número de cuadros. sí, ¿Por qué no tener, por ejemplo, una renta rotatoria de cuadros, de obras de arte? No compras el cuadro de un artista, compras el afiliarte a una galería que te va a cambiar esa obra de arte cada que tú quieras. Y entonces tienes las posibilidades, pues son infinitas, desde el gusto de tener esa obra en tu casa hasta darte el gusto o el glamour de decir, yo tuve, vamos a irnos, exagerado, ¿no? Un Toledo en mi casa por 3 meses, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque el original no me lo puedo pagar, pero sí, sí lo puedo tener de visita en mi casa. Y eso se puede hacer bien y fácil. Aquí sería un negocio de varias partes, evidentemente el artista, porque aquí es donde los derechos de autor tienen una profunda importancia, ¿no? El galerista, pero esta es la parte interesante que siempre me ha encantado, las aseguradoras, ¿no? Porque obviamente si vas a prestar o vas a rentar una obra de arte y la vas a colocar en tu casa, pues ponle un seguro, ¿no? sí, Así que es un ganar-ganar todos, en mi opinión. sí, sí, sí. Sí, tú estás hablando de hacer como uberizar el mundo del arte donde, pues como Uber, ¿no? De que puedes Efectivamente. traer puedes hacer uso de vehículos distintos. En este caso Efectivamente. sería obras de arte de tu elección o del catálogo existente.
Nunca, Claro. no son tuyos, más que por el tiempo que pagaste tú la renta por ellos, pero sí es algo muy, muy interesante ahí de ver. Y ahorita, antes de que se me vaya la pregunta, este, ¿tú consideras que algún artista que realmente tú consideres artista sí esté satisfecho con su obra? Que digas, Ay, sí, ¿sabes? claro. Sí, o sea, que digan, es perfecta, ya no necesita más. Sí. O los artistas son más de nunca es suficiente, nunca, es siempre faltó. O están estos dos tipos, no está tan polarizado. Bueno, es que creo que una cosa es complemento de la otra. Es decir, en el pensamiento del arte y en el pensamiento de cualquier persona con respecto a su oficio o Sí, a su trabajo o a su profesión, si está enamorado del mismo, nunca va a ser suficiente algo. Es el tema de eh, no he llegado a la perfección porque la perfección es una utopía y tienes que alcanzarla todos los días. Consecuentemente, cada día eres mejor. sí, Y el saber cuándo está lista, sí he visto artistas que no sueltan la obra y le siguen ándale, agregando y le exacto. siguen retocando y le siguen poniendo. Pero yo pienso que ahí hay un fenómeno de posesión con tu arte. Sí, Es como las mamás que no dejan salir a los hijos, ¿no? Ya el hijo tiene 30 años, ya debe de conocer el mundo, pero no, pobre, sí, le va a sí, pasar algo, ¿no? Va a estar muy ajá. expuesto. Lo, Bueno, lo, creo lo, que es un lo, fenómeno parecido. lo pone la mamá a hacer un podcast, ¿no? Para que no se salga. Sí, creo que es un fenómeno parecido. No, quizá un par de personas he conocido con ese sentimiento, pero sinceramente, Víctor, no soy yo la persona idónea para hablar, criticar u opinar estéticamente de una obra. Sí puedo opinar en el ambiente económico, sí, ahí sí me sentiría yo capaz de hacerlo, Sí. porque finalmente un producto es según la aceptación del cliente Ujú. y la publicidad que hiciste alrededor de él, ¿no? Sí, y aparte, pues cada genio trae su metodología, ¿no? Hay unos que no sueltan la obra, y a lo mejor tardan años para terminarla y aún así no están satisfechos. Y tal vez hay otros que pintan 2, 3 días y pues la que sigue. Pues, Claro, ¿no? Inclusive hay otros artistas que pintan y algo les pasa en el medio, antes de que terminen la obra, y perdieron la pasión, sintonía, ok. la Sí, inspiración con ese momento en especial y lo guardan y lo dejan, ¿no? Luego lo vuelven a retomar a veces 10, 20 años después, ¿no? órale, sí, Eh, no había y pensado en eso. terminan esa obra, pero sí, sí he visto también mucho eso. Ujú. Eh, Luego hay artistas que te venden la obra, pero le sufren venderla. Sinceramente pareciera que le estás quitando un brazo o una pierna al artista porque se nota que sufren con, no, pues ya mi obra se fue a tal parte, ¿no? Pero no los ves con la alegría inmensa no, no soy la persona idónea para opinar cuál es el sentimiento que sucede en los artistas porque pues yo nada más disfruto del arte, no trabajo en el arte. Así que no podría comunicarte cuál es la sensación al respecto, ¿no? Ajá. Sí, ahí tal vez necesitaremos un psicólogo del arte, ¿no? Que nos podría explicar. O entrevista directamente a un artista. Va a haber una cantidad de matices emocionales y sentimentales Sí, que te puedo que no es mi personalidad. sí, excelente. Excelente. Este, sé de lo que ahorita me estabas comentando sobre San Miguel. Estamos hablando de arte, pero estamos hablando muy geográficamente de San Miguel. Se estima Sí, que un 17% de la población residente en San Miguel es de origen extranjero. Estamos sí, hablando cercano de 15,000 foráneos. Bueno, con los datos que tengo yo. sí, Este, sí, es correcto.
A lo mejor ya son más, sinceramente. Creo Miles que más, son. miles, ajá. Ujú. Estamos hablando de 15,000 foráneos de por lo menos 54 distintas nacionalidades, siendo principalmente norteamericanos y canadienses de edad avanzada, mayormente jubilados. Y fíjate, yo me acuerdo que cuando iba rumbo yo a San Miguel me comentaste ese dato. Ujú. Y pues yo sí me imaginaba ver a una que otra persona extranjera ahí en San Miguel, pero sí es una cantidad impresionante, pero ya cuando conoces la ciudad, pues ya sabes por qué la gente decide retirarse Claro. o pasar el tiempo ahí. Es que es muy distinto ir de turista de fin de Sí. semana a vivir en San Miguel. Es absolutamente diferente. Yo adoraba San Miguel de lunes a viernes. El fin de semana Sí, no era precisamente mi gusto, ¿no? porque se Pero inundaba, ¿no? Se inundaba de... claro, claro, y lo que pasa es que San Miguel me recordaba mucho mi niñez en Aguascalientes. El clima, el ambiente, los sonidos ambientales en casa, que hoy en día ya no existen, yo creo que en Chihuahua no, aquí en Aguascalientes ya no escuchas ni al afilador, ni al que pasa vendiendo pan o tamales. Entonces, para mí eso es encantador. Hay, para mí en lo personal habrá gente que no le gusta esto, ¿no? Pero a mí me transportaba a mi niñez. Por eso el año que nada más iba yo por un año se convirtieron en 5, ¿no? Ujú. Sí, Pero sí, sí. sí es eh, pues es un ambiente encantador. Sí, Hoy en día, lamentablemente, tanto por la pandemia como por la inseguridad, como por el cambio, el signo económico de los tiempos, yo diría que San Miguel está atravesando, como muchas partes en México, un momento un tanto cuanto estresante para la economía. Y bueno, pues, ¿cuánto va a durar esto? Yo pienso que hasta el 2025, ¿no? sí, Pero, pero sí afectó, sí, 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 este sí, cambio afectó a muchos lados. sí, Pero ciertamente San Miguel debe su éxito al Centro Cultural San Miguel Allende, Bellas Artes, que es el Nigromante, a la presencia de Siqueiros en un momento ahí en San Miguel y a que durante la Segunda Guerra Mundial, y me parece que también en la primera, pero cierta estoy en la segunda, eh, muchos de los soldados retirados iban a sí, vivirse a San Miguel primero porque pues con el fondo del retiro que te dan, pues eres rico en México, ¿no? sí. Y además porque el clima era muy agradable, es muy agradable. Y creo que ahí salió el tema de el desarrollo del arte por dos americanos, Dickinson, que se dedicaron a promover esto, el tema de hacer de San Miguel un lugar puntual para el arte. Sí. Sí, de hecho, el gobierno de Estados Unidos fue en la Primera Guerra Mundial, no tengo el dato, pero en la Segunda Guerra Mundial te daba una beca para que estudiaras tú Sí, lo que quisieras y muchos decidieron estudiar arte, pues me imagino por el hecho de haber vivido una guerra, ¿no? Sí necesitas algo que haga contrapeso a todo el hombre, trauma el arte como terapia es sí, fabuloso, por sí. supuesto. Y ahí agarró un auge tremendo porque pues muchos soldados se fueron a vivir de Estados Unidos para allá y Estados Unidos les estuvo pagando, Sí, pero bárbaro, o sea, era escuela, habitación, alojamiento, comidas, todo, todo. Tú nada más te tenías que dedicar a pintar, entonces sí era algo ajá. muy padre. No sé, Además, hoy ajá, en día la labor que hacen los extranjeros, básicamente los americanos, porque evidentemente que por la cercanía hay más cantidad de americanos, sí, es muy buena, ¿eh? Realmente hacen una labor altruista fabulosa. Ojalá y tuviéramos, me van a matar por decir esto, pero ojalá y tuviéramos comunidades de extranjeros en varios puntos de México.
en el mismo sentido en el que están en San Miguel Allende. Tienen una base central que es la Biblioteca de San Miguel, una biblioteca muy grande, muy extensa. Y entonces ahí se gestionan muchos programas de ayuda a San Miguel, es decir, a los oriundos de San Miguel, a los sanmiguelenses. Se dan becas para los jóvenes, ayudas comunitarias, en fin, hacen una labor muy interesante. Yo creo que esas son las pepitas de oro que uno se encuentra en México, que nadie las dice, ¿no? Porque pues ellos podrían perfectamente regresarse a su país y hacer en su país esa labor, ¿no? Porque exige dinero y exige tiempo. Exacto. Así que creo que es una simbiosis interesante entre los sanmiguelenses y los extranjeros. Sí. Y son de las cosas que no te das cuenta como turista, a menos de que vivas ahí, ¿no? Claro, pero Sí. San Miguel no sería San Miguel si no estuviera esta cantidad de extranjeros. Sí, Así de sencillo. sí. El sitio web Travel and Leisure es un sitio de guías y calificaciones de ciudades alrededor del mundo para viajar. Eh, Casi siempre, año tras año, califica a San Miguel entre los primeros 3 lugares a nivel mundial, de los mejores lugares para vivir. Si no está en Es primero, en correcto. segundo, cuando le va mal, está en tercero. La ciudad es bastante transitable en términos de distancia. El centro histórico de San Miguel de Allende Sí, claro. abarca 24 cuadras de calles estrechas, callejones y senderos sin semáforos. No necesariamente tienes que conducir, se puede tomar un taxi o caminar a todas partes. Nada más no uses chancla o tacón alto. Pero sí, me acuerdo que cuando fungiste como mi guía de turista, a todos lados yo quería, vamos a agarrar un Uber, vamos a agarrar un taxi, no, a caminar. Creo No, que es que... perdí como 3 kilos en 3 días pero es curioso, no sé qué pasaba porque pues, sí había ahí pues el empedrado, las calles a veces no eran había un poquito de elevación, etcétera, etcétera. Pero no te cansabas mientras estuvieras en la ciudad. Ya te cansabas cuando llegas a la casa, vamos a descansar, pero mientras estuvieras caminando podías seguirle horas y horas. Claro, es que la topografía de San Miguel, ese que dice subir y bajar, el empedrado, etcétera, ejerce en ti un ejercicio interesante, no violento, y estamos pensando que las personas que viven ahí, pues tienen más de 60 años, los extranjeros, entonces les prolonga su calidad de vida, por eso está calificada como una de las mejores ciudades para Ok, vivir. ok. Es el clima, es la humedad que viene de la presa, aunque según me dijeron hace poco estaba un poco seca la presa, Sí. pero esa presa que se generó a posterior de la guerra, creo que en los 30 la hicieron, creó un microclima en San Miguel, porque San Miguel, el estado de Guanajuato, la gran parte, pues es parecido a Aguascalientes, semidético, ¿no? Pero en San Miguel se generó ese microclima. Y la característica esta de la ciudad, de que está empedrada, de que es pequeña, etcétera, pues te obliga a caminar. ¿Por qué? Porque el coche resulta un estorbo. Sí. Entonces, eso de que camines, de que además estés en una ciudad donde no tienes problemas, pues hace que tu calidad de vida mejore. Entonces, el resultado es el que es, ¿no? Tienes una ciudad muy linda para vivir, muy cara desde el punto de vista de bienes inmuebles, o sea, tener una casa en San Miguel cuesta, Sí. definitivamente cuesta, pero quien tiene el placer de tenerla, pues casi está en el cielo, ¿no? Sí, 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 sí. Y más si tienes una terracita, así como Una terracita tenías. como la que Sí, yo a mí, comprenderé. no, se me salían las lágrimas cuando conocí esa terraza porque una chulada, una vista preciosa de la ciudad. Muy, muy padre. Padre. Fíjate que
tuve mucha suerte en llegar a San Miguel, realmente mucha suerte porque encontré un rentero encantador, de una familia encantadora. Y después de haber visto varias casas para decidirme por alguna, cuando me topé con esta, bueno, pues sí, me gustó la distribución, se parece también a mi casa en Aguascalientes, pero cuando llegué a la terraza, Ah, dije, madre mía, qué maravilla, una vista de 280 grados, ¿no? sí, sí, Y dije, no, pues aquí. sí, Y fue una estancia muy placentera. Y qué sí, bueno que la pasaste bien. sí. Llamada. Ya, perdón, Ok, sí. ahí lo cortamos sin bronca. Ok. Sí, no, la terraza fue una experiencia muy, no quiero decir agradable porque siento que la expresión queda corta, pero sí fue algo diferente, muy surreal. Este, sí, realmente tuviste mucha suerte en encontrar ese lugar, pero pues la vida tiene una manera extraña, ¿no? De empatar tus necesidades, tus deseos con lo que, de darte lo Yo que diría necesitas en el que, momento adecuado, ¿no? claro, yo diría que he tenido varios momentos buenos en mi vida, pero este fue uno de los mejores y si no, yo creo que el mejor. Sí, excelente. La fábrica La Aurora es un Sí, centro de arte y diseño ubicado en una antigua fábrica textil. Las calles sí. están llenas de tiendas que venden todo tipo de artesanías únicas. Tras haber sido durante 9 décadas un motor importante para el sector laboral en la industria textil, los muros de la fábrica Aurora mutaron para albergar en ellos lienzos y productos artesanales, a cambio de los telares que en sí ya le habían brindado fama y reconocimiento. Ujú. ¿Tú recuerdas la primera vez que fuiste a la Aurora, cuando te hablaron de él? Sí, claro. Sí, Sí. claro. Sí, ¿Y sí, qué tal? sí. ¿Cómo te impactaste tanto como yo? Sí, pero yo sí tengo una mirada un poco más morbosa. Yo sí me quedé un rato ahí en el patio principal y luego Sí. en el patio lateral para ver cuánta gente compraba arte, ¿no? Mm, Por supuesto que mucha gente va mira, de visita, mucha gente mirada, va mirada a entrepreneur. mirar, va a mirar. Y bueno, de repente ves salir un inmenso cuadro, ¿no? Que ya tiene dueño. La Aurora fue un experimento que se hizo. No me sé muy bien el dato, pero creo que fue un poco la historia así. Con las reservas del caso, parece ser que en San Miguel se encontraron en la casa de no estoy segura si era un carpintero o era un Ajá. zapatero, un baúl con documentación de Frida que aseguraba haber estado por San Miguel. Mm, A la sazón de eso se creó todo un mito en donde los Fridos, es decir, los artistas de la época de Frida, eh, atestiguaron que sí, que efectivamente esas cartas existían y había esa comunicación, en fin, no me sé el detalle, solamente me sé el tema a nivel chisme, ¿no? sí. Pero lo que sí sé es que esa mención hizo que la Aurora fuera adquirida y construida como galerías para arte, generando una enorme cantidad de recursos. Por eso era mi comentario de que el arte también es un refugio económico. Sí. Cuando tienes riesgo de algo, no sabes en dónde invertir tu dinero, guardarlo en arte es una buena opción. Ahora, si además tienes, digamos, la curiosidad de ver cuál es el top de los artistas vivos, porque yo preferiría invertir en obra de artistas vivos, porque también hay fraudes, ¿no? Hay Ajá. obras falsas. Pues eso te asegura tener una cantidad de bienes resguardados ahí, que además, si encima tú compras los derechos de la obra, pues tú la puedes reproducir.
Y en este hecho, en esta época de digitalización, en donde todo se digitaliza, Sí. inclusive ya el arte digital está adquiriendo precios estratosféricos o se venden subastas por cantidades increíbles. Y cuando subastan una obra digital, pues no te entregan nada, te entregan una memoria. Y ahí viene tu obra, ¿no? Sí. Este, insisto, es una buena forma de guardar tu dinero, más allá de la apreciación del arte, en donde allí no entro porque no es mi área, ¿no? Sí. Bueno, a ver, tengo una pregunta personal y a lo mejor una pregunta mía sobre tu Mm. opinión y creo que con el comentario que acabas de hacer va a haber una contradicción. Si gustas, no la respondas, pero con respecto a Frida Kahlo, Ujú. en tu opinión, ¿era muy buen artista o es No, más marketing? no. Respondiste muy rápido. Por supuesto. No, te lo digo porque además recientemente en una página de pintores a la que estoy suscrita en Facebook, alguien hizo, o sea, un artista practicante hizo una reproducción de la obra de un autorretrato de Frida donde, hombre, Frida estaba en esa obra idealizada, se veía bella. Para mí no era una mujer bella. Fue bella de joven, pero todos los jóvenes son bellos, ¿no? Pero más allá de eso, hablando de psicología, pues era una mujer muy sufrida, que vivió una época muy difícil con ese accidente tan terrible que tuvo, en donde mucha gente alrededor de ella, en vida de Frida, pues se aprovecharon de la mujer, ¿no? Hicieron un mito y ella pintó lo que pintó. O sea, pintó lo que torturaba su mente, muy justificadamente, ¿eh? No estoy diciendo que no. Sí, El arte es una expresión de lo que te pasa. sí. Pero de eso a que en mi opinión sea fabulosa, pues no. Claro que en este momento acaban de cancelar esta transmisión, Víctor, acabas de perder un montón de gente que seguía este programa, pero no, y tengo entendido que inclusive Diego le terminó algunos de los cuadros que ella iniciaba. Sí sé, esta parte sí es interesante, que fue antes de su accidente, que fue una muy buena gestora de Diego, o sea, cuando va Diego a pintar Estados Unidos con los Rockefeller, pues fue una muy buena mediadora, porque creo que la que hablaba inglés era Frida, Diego no hablaba, eh, para que su arte y mural que pintó se tuviera éxito, pues es Sí. lo que quiero decir. Pero la obra de Frida en sí, a mí no me gusta. Yo no colgaría un cuadro de Frida. No digo que lo despreciaría porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ya el arte es también un valor económico. Es decir, puede no gustarte, pero vale. Ah, ok. Eso es Perfecto. indiscutible. Sí, sí, sí. Puede no gustarte, pero si me regalan un Frida o si me Bienvenido. regalan un No, Picasso, tal vez evidentemente no va a ir a la no lo basura, cuelgas, ¿no? pero bienvenido. Quizá compraría con él a otros artistas, definitivamente, para poder tener el doble gusto, el gusto de colgarlo, el gusto de poseerlo y el gusto de tener Mm, una inversión. sí, Eh, pero insisto, mi opinión es la opinión de un paciente de la calle, no es una opinión de alguien que sepa de arte. Lo aclaro porque voy a levantar polémicas. dedos y gritos en exactamente polémica en Sí, esta expresión, pero a mí no me gusta. Eh, perfecto. Sí, ok. El 7 de julio del 2008, bajo la categoría de bien cultural en el rubro de ciudad histórica, la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial a San Miguel de Allende. Además de ser de los sitios más relevantes donde se forjó la independencia de México, muchos de sus edificios religiosos y cívicos más impresionantes se construyeron al estilo de barroco mexicano del siglo XVIII. San Miguel también actuó uh-huh. como crisol, donde españoles, criollos y amerindios intercambiaban influencias culturales y pues sus consecuencias se pueden ver en el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Uh-huh. Ah,
viendo pues cómo es San Miguel y pues muy único, y sé que pues tienes tu porcentaje de viajes a través de ahí de México. ¿Hay alguna ciudad que tú veas parecida a San Miguel? Eh, ¿O Parecida a San o Miguel. es demasiado única la ciudad? Hay varios pueblos mágicos que podrían entrar dentro de la categoría de San Miguel, nada más que hay un tema que hace la diferencia. Digamos, Peña de Bernal es precioso, Sí, Real de 14 es divino, eh, Ajijic, en Chapala, ¿no? sí. Mm, Pero el detalle que hace que sea tan espectacular San Miguel es un tema económico. Como dicen, tú síguele la pista al dinero y sabrás dónde está el culpable, ¿no? Sí. Porque San Miguel es una ciudad, ya no es pueblo, es una ciudad muy pequeña, pero con los servicios de una gran ciudad. Mm, Tienes todas las marcas de bancos que hay en México. eh, Hoy en día ya nada más necesitas un buen ancho de banda de internet para comunicarte con el mundo. sí. Y los servicios que tienes pues, son de una ciudad de primera, ¿no? Eso es lo que hace la enorme diferencia. Exactamente, porque yo intenté también cambiarme a Peña de Bernal porque también me gustó mucho. Ujú. Y cuando fui a buscar casa y todo esto, me doy cuenta que no había bancos. Y para Ah, mí era caray. fundamental. O sea, Sí, sí. había 4 bancos puntuales, ¿no? Pero los bancos, para no decir marcas, ¿no? Los ingleses, los chinos, etcétera, no estaban presentes. Entonces eso era una limitante. Ujú. Estoy hablando en un momento en donde todavía las aplicaciones de banco No estaban todavía no desarrolladas. estaban listas, ¿eh? Sí, Exacto. Ahora ya no es problema, pero sí. en ese momento todavía no estaban listas. Entonces, sí hacía una gran diferencia. En este punto que dices, hay algo muy, muy interesante y espero que ahora que subas este video lo vea Carlos Levan, un buen amigo de Calvillo, que también Calvillo es un pueblo mágico estupendo. Que con esta pandemia, mi impresión es que muchos pueblos de este orden se van a ver muy beneficiados tanto en su calidad de vida como en su coste de sus bienes inmuebles. ¿Por Ujú. qué? Porque la pandemia llegó para quedarse un muy, muy buen rato. Eso es algo que no se va a poder evitar. Pero no es lo mismo vivir la pandemia en un departamento de 80 metros en la Ciudad de México que vivirlo en un pueblito. No es lo mismo. Entonces, los pueblos mágicos con que Telmex o la compañía que dé un ancho de banda suficiente, o sea, que dé internet de buena calidad, esté Sí. en el lugar, vas a ver la revolución que va a suceder. Y entonces ya no van a ver las expresiones de, ¿ya qué vas a ese pueblo? No, porque lo vas a encontrar encantador. Sí. Ese es una de los aspectos de la tecnología que más me encantan. Porque la posibilidad de vivir tan bien como lo hice en San Miguel, pues lo puedo tener aquí a menos de una hora, que es Calvillo, Sí. que también es como pueblo es encantador y te aseguro que tienes una buena instalación de servicios y lo demás viene solo. Ok. Por eso a tu pregunta, ¿hay otros lugares como San Miguel? No en este instante, pero en 5 años puedes tener 10 o 12, Ah, porque mira, la qué interesante. característica es esa. Qué O sea, buena proyección la, y análisis. exacto, la característica es la siguiente, o sea, tienes que tener los servicios de una ciudad de Sí, primera, pero vas a tener la enorme ventaja de algo que ya está pasando a la historia, que es tener una casa grande. sí, Hoy en día los desarrollos inmobiliarios son de 100 metros, 120 metros, 140 metros. Estoy hablando del común de la gente. sí. Ricos siempre hay, gracias a Dios, y siempre los habrá. Sí, Son los encargados de tener los castillos que todos podemos ver y admirar. Pero digamos, el común de la gente viven en esos espacios, en clúster, eh, que, no, que pierde el sabor que le da un pueblito.
Porque un clúster, pues sí, son muy lindos, son muy seguros, son, como digo yo, higiénicos e indoloros, pero todas las casas son iguales. Y el encanto de los pueblitos es lo que Knott's Farm o Disneylandia reproducen maravillosamente bien, ¿no? La Sí, variedad, una homogeneidad, pero una variedad ya en lo personal. No sé si me explique. sí, 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 hay una unidad de criterios, hay sí, una unidad en donde cómo va a ser la disposición de las cosas, pero hay variedad en donde cada persona le da su identidad propia al lugar donde vive. sí, Y eso sí, es muy interesante. sí, sí. Ah, qué padre, qué padre. Yo creo que en 5 años muchos de estos pueblos van a resultar muy interesantes para vivir en lugar de donde vivimos hoy en día. Sí, Algunos de nosotros, ¿no? sí, llega un momento en que creo que tal vez lo de la pandemia lo aceleró, pero el tema de salud mental es ahorita algo muy Claro, fuerte. claro. La gente o está deprimida o está altamente estresada. Y, y- Es, y haber vivido, digamos, un home office masivo, darte cuenta que puedes trabajar de tu casa. Obvio que no es para claro. todas no es para todos, depende mucho a lo que te dediques, pero los que dependemos del internet para nuestra economía, que tenemos esa facilidad, yo pienso que un gran porcentaje eh, se va a comenzar a mover, aunque no sea una residencia permanente, puede ser algo temporal, semipermanente, que permita pues que haya brotes de tipo San Miguel de Allende en algunos pueblos que se puedan prestar. No lo había Yo, pensado, fíjate. yo, voy a hacer un paréntesis de algo que me sucedió hace algunos años. Sí, Me sucedieron dos cosas hace algunos años con respecto a lo que estamos viviendo. Eh, Cuando, en la época ya en donde los dinosaurios se cazaban con zanahorias, yo vivía en Madrid con mi marido y bueno, pues el Internet estaba definitivamente más desarrollado en la vieja Europa que en la Nueva América, ¿no? Eh, Saliendo un día del metro, veo yo en la pared unos pósters con anuncios de cremas, jabones y cosas, ¿no? Y me llama la atención con el código QR, ¿no? ajá, Empezaba sí, sí, sí. el código. Le digo, oye, ¿qué es esto, no? Y claro, mi querido español me decía, tía, es que eso es un supermercado. ¿Cómo un supermercado? Pues sí, sí, que tú pasas el móvil, o sea, el celular, pasas por el código y acabas de adquirir el producto que está aquí en la pared y del supermercado te lo llevan a casa, ¿no? O de las grandes superficies, o sea, Ajá, el Carrefour o este tipo de tiendas. sí, ¡Wow! Llegué a mi casa, bueno, a la casa con mi marido, extasiada, porque dije, esto es maravilloso. Lo que se va a desplazar es fabuloso. Claro, en ese momento me entró la señal de que muchísima gente iba a perder su empleo, pero yo veía las opciones en el sentido de la pérdida por daño de mercancía o por pérdida por vigencia de mercancía va a terminar, sí, porque literalmente del estante o, mejor aún, del productor al consumidor y toda la cadena de gente que interviene en ese lapso va y gracias, no es necesaria, ¿no? No supe yo transmitir eso. Yo venía extasiada de esa idea, ¿no? sí, Más adelante, para esto, regreso yo a vivir a México en el 2000, casi 8, 2000, finales de 2007, y digo, no, pues tengo que ponerle a mi tienda una página web, ¿no? La gente me veía como rara, así como que, eso, ¿no? ¿Para qué? Sí, no, esto es extraño. Y claro, fue muy difícil encontrar quién me hiciera una página, no era común, hasta que después de 4 o 5 intentos, no fáciles, fueron verdaderos fracasos,
encontré a alguien, que fue Juan Carlos Martínez, que por cierto, que en paz descanse, murió hace como un mes. Un saludo a su señora, lo lamento muchísimo, Lupita. Pero un hombre con una enorme visión. Y él se dedicó a vender páginas en un momento en que nadie las consideraba. Para mí la página me sirvió yo la puse ya formalmente en 2010, me sirvió realmente de catálogo porque nadie me quería comprar a través de la página porque todo el mundo tenía miedo Sí, de comprar. sí, fue la primera barrera, ¿no? Claro, pero el tema aquí fue que a la par de eso, en mi experiencia en Madrid, pues encontré la novedad de que había cursos a distancia. Si tomabas un curso por internet y luego te presentabas en la universidad X tal o en la escuela X tal al examen presencial, ¿no? Sí. Y yo regresé a México, bueno, impactada, ¿no? Yo decía, qué padre, esto es maravilloso, es cuestión de tiempo. Y se me ocurre en una reunión de comunicadores, de excompañeros de la carrera, decir que yo veía en un futuro que las casas se iban a modificar, que en lugar de tener esta sala de televisión con el estudio a un lado, iba a haber un gran salón con un internet con un muy buen ancho de banda y ahí se iba a estudiar, que los chicos ya no iban a ir a la escuela. Bueno, levanté olas, ¿no? Y se me entendió mal, por supuesto, me dijeron que pobres criaturas, que necesitaban la convivencia, trabajar en equipo, pero no sabía yo transmitir mi idea Sí. central. Y la idea central era la siguiente. Eh, el traslado de cualquier área en donde te desempeñes, ya sea trabajo, sea disciplina, los traslados comen muchísimo tiempo. No se diga en la época en donde abrías la tienda en la mañana, cerrabas para comer y abrías en la tarde. ¿Qué tal si todo ese tiempo que pierdes, que por lo menos pueden ser 1, 2, 3 horas, y en la Ciudad de México es toda una vida, lo dedicas para ti? ¿Para qué? Para lo que tú quieras, no para entregarlo en el asfalto, en trayecto, ¿no? Y eso era lo que yo veía. Es que el Internet es fabuloso y ¿para qué ir a un lugar cuando lo puedes hacer desde aquí, ¿no? Sí. Además, el ahorro de costos es impresionante, totalmente impresionante, tanto para las escuelas, para el sistema educativo de los gobiernos y el consumidor, es decir, el educando mismo, ¿no? Bueno, fue terrible. Ahora que pasó la pandemia, eso lo dije en 2010, o sea, me adelanté como 11 años, ¿no? 10 Sí, años. sí. Les digo, ¿qué tal? El único que me equivoqué fue que yo pensaba que la universidad te iba a proveer de tu computadora a cambio de la colegiatura, ¿no? Sí. Error, eso lo pagas tú. Bueno, depende, ¿eh? Porque dos de mis sobrinas estudiaron en Tec Milenio y hasta donde sé les dieron Ah, bueno, le mira. dieron entonces creo que depende mucho la Sí, universidad. claro, hasta en la educación en casa hay rangos, ¿no? Sí, sí, pero yo creo a lo mejor lo que tú te referías es que el gobierno te proveera, Sí, pues sí, o porque, a través porque estaba pensando en las universidades autónomas, ¿no? sí, Pero bueno, la idea central de lo que yo quería transmitir es fabuloso esto porque nos da más tiempo y el tiempo es un recurso no renovable. exacto, sí, Si el tiempo que yo me gasto en el coche para ir a tal parte, no lo voy a volver a tener. E imagínate si juntara todo ese tiempo para hacer lo que tú quieras, desde quedarte dormido, irte a vacación, lo que quieras, ¿no? sí, En ese sentido, esta pandemia efectivamente aceleró muchas cosas en el ambiente económico y muchas de ellas se ven con muchísima adversidad y veo a la gente muy temerosa del tema, ¿no? Eh, pero yo lo veo con un enorme gusto. Yo creo que se va a ganar muchísimo tiempo de calidad para mucha gente y y aquí viene una parte muy interesante que lo vamos a enlazar con el arte. Cuando una persona tiene sus necesidades cubiertas sí. y tiene tiempo, lo que sigue se llama creatividad. Mm,
El ocio es creatividad. Eso es algo que me parece que va a Hay, suceder en hay, esta época. hay un psicólogo que creo vivió como en 1950, se apellidaba Maslow y sacó la famosa tabla de Ah, Maslow. la pirámide. La pirámide de Claro, Maslow, que era lo primero, ¿no? Creo que son 5 etapas y la primera etapa era tus necesidades básicas. Necesidad efectivamente. de vestido, de abrigo, de casa, ¿no? Alimentación, pues de tener dónde dormir, etcétera, etcétera. Ujú. Y sí, creo que está muy acorde a lo que estás diciendo porque pues realmente no, es difícil hablar de creatividad, hablar de arte, de espiritualidad, de filosofía cuando tus hijos No tienen tienes hambre tiempo. o Ajá, cuando tú tienes exacto, hambre y no tienes el tiempo, ¿verdad? Pero si tienes exacto. tiempo y tienes tus necesidades básicas, ¿qué sigue? O sea, no puedes pasar todo el tiempo nada más en actividades de placer, y va a llegar un momento en que te vas a acostumbrar, pues. Entonces necesitas complementar con esa parte de creatividad. Ok, ok. Sí, yo sí creo que el tener tus necesidades cubiertas, ahí estamos cambiando de tema, pero digamos una renta básica, sí permite al ser humano, y sobre todo estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Los que Sí, ya estamos arriba de los 50, ya no importa tanto, ¿no? Pero el joven que tiene cubiertas sus necesidades puede dedicar al desarrollo de su capacidad mental y evidentemente creativa, muchísimo mejor que en una época de revolución industrial, en donde sí, es producir, 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 ir, traer, llevar, en fin. sí. Excelente. En 1649, el templo parroquial San Miguel Arcángel se derrumbó tras un grave deterioro. Y en 1690, la parroquia se encontraba nuevamente en ruinas. Su reconstrucción culminó en 1709 con una apariencia de estilo barroco. Entre 1880 y 1890, un maestro cantero de la ciudad, don Seferino Gutiérrez, quien supuestamente aprendió su oficio estudiando postales de catedrales francesas, construyó una nueva fachada de acuerdo a uno de los estilos artísticos de la época, inspirándose en las grandes Uh obras -huh. arquitectónicas de estilo gótico de la Europa medieval. Fue por este proyecto que se derribaron las torres construidas en los siglos XVII y XVIII para sustituirlas con las que se conservan en la actualidad. Y quise poner ese dato porque me acordé que tú me habías platicado que contaba la leyenda que era un albañil, ¿no? El que reconstruyó la parroquia. Eh, Sí, sí, y, y así lo dice una placa al entrar a la parroquia, ajá. Y de hecho el estilo está medio interesante, ¿no? Porque es como como ba- gótico. barroco y gótico, entonces no, como yo la verdad cuando vi la parroquia sí vi que desencajaba, como que aquí no va, Claro que pero dijiste, ya es parte de, llegó sí, Frankfurt, ¿no? sí, o sea, Eh, dije, esto no va, no, algo está raro aquí, pero está bien, sí, sí, es singular. sí, 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 pero sí, pues a estas alturas es un icono, es como salvar las proporciones, es como pensar que la Torre Eiffel cuando se construyó para la exposición, a finales del 800, la gente decía, qué cosa tan horrorosa, ¿no? sí, Qué horrible, o sea, ese montón de fierros ahí a la mitad de nada, ¿qué es eso, no? Y ahora piensa un París sin la torre, pues no es es impensable, ¿no? exacto, Algo exacto, así, así lo veo yo. sí, sí, sí. El gran logro de San Miguel ha sido mantener vivas sus tradiciones y encontrar su lugar de vanguardia en el arte contemporáneo. No solo son los turistas los que se sienten atraídos por la magia de este lugar, sino los mejores artistas mexicanos y globales que vienen de todas partes del mundo para abrir sus talleres, fundar escuelas, compartir sus procesos y expandir su creatividad. Los artistas son el verdadero corazón de San Miguel, quienes con su pasión y creatividad dan vida a este pueblo mágico.
Y con esto terminamos el episodio 8 de Crónicas Entrepreneur, el arte de San Miguel de Allende. Adriana, muchas gracias por ser la invitada de hoy. ¿Quieres mencionar Gracias a ti. tus redes sociales, la dirección de la página de Bon Papel? Hombre, gracias por el anuncio. Bueno, primero un saludo a todos los pintores de San Miguel. Eh, Se les extraña y esperemos que la pandemia levante pronto para que puedan volver a estar en el parque, ¿no? Eh, en cuanto a mí, bueno, pues bonpapel.com.mx, muchas gracias por visitar mi tienda web o mi Facebook, igual, Bon Papel. Sí, Muchas gracias, Víctor. los productos, el papel para que ¿quiénes pueden ser tus clientes? Ah, ok, ok. Bueno, el papel que vendo es de uso editorial Sí, y artístico, es decir, todas las personas que hacen manualidades para diversas cosas, desde portadas de libros, recortes, adornos, son, digamos, los habitué de mi tienda, ¿no? Y en términos generales, pues el papel se usa para todo. No estoy en el área de papel de consumo doméstico, como es papel de baño, papel servilleta, que es el papel tisú, esa parte, ¿no? ajá, Pero el papel que vendo realmente es para uso editorial, ¿no? excelente. Ahí pongo en la descripción del video, pongo ahí la dirección URL de la página. Qué Y amable, pues, gracias. pues bueno, muchas gracias por escucharnos o vernos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Crónicas Entrepreneur. Cada lunes sale un episodio nuevo con un tema que esperemos que sea de su interés. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.